To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for truth, we fail to consider how few actually want us to find it. But it is always there, whether we see it or not, whether we choose to or not. The truth doesn't care about our needs or wants. It doesn't care about our governments, our ideologies, our religions. To lie in wait for all time. And this, at last, is the gift of Chernobyl. Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies? Una 23:45 del 26 de abril de 1986, un sábado como cualquiera en el que se planeaba realizar una prueba de seguridad en la planta Vladimir Lenin, se convirtió en cuestión de horas en un momento de horror no solo para los trabajadores de la planta, sino para toda la Unión Soviética y parte de la Europa de aquel entonces. El reactor 4 de la planta estalló, exponiendo una gran cantidad de material radiactivo a la atmósfera. Este evento tendría consecuencias graves que se extendieron hasta el continente americano. En este video veremos desde la leche radioactiva que se distribuyó en México, hasta el ingeniero que previno un segundo desastre en la planta durante la invasión de Rusia a Ucrania. Bienvenidos al iceberg de Chernobyl. Tras la explosión del reactor RBMK número 4 de la planta nuclear de Chernóbil y la posterior liberación de una enorme cantidad de material radioactivo a la atmósfera, los principales esfuerzos se concentraron en reducir al mínimo la liberación de este material. Para ello, mineros de carbón excavaron bajo el núcleo del reactor para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear. Helicópteros arrojaron 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para sofocar las llamas y absorber la radioactividad. Liquidadores arrojaron de nuevo al interior del reactor escombros y restos de grafito desde el tejado. Años después se sigue intentando minimizar y reducir la radiación del lugar. Estos intentos involucran un ingenio y dedicación admirable. Sin embargo, se implementaron también soluciones tan simples como plantar girasoles en las inmediaciones de la planta. La replantación con girasoles tras un desastre nuclear es una técnica natural llamada fitorremediación, en la que se utilizan algunas plantas que son capaces de extraer metales pesados e inducir la degradación de compuestos en suelos contaminados. Tras el desastre, el suelo y el agua estaban cargados de elementos radiactivos como el cesio y estroncio. Estos y otros son elementos sustituibles a la alimentación del girasol. El cesio imita el potasio y el estroncio el calcio, elementos que la planta utiliza para la fotosíntesis y como soporte estructural. Los girasoles son además muy prácticos de usar y son ideales para trabajos de limpieza nuclear, pues crecen de forma rápida y sencilla en todas partes, y más importante aún, almacenan la mayor cantidad de su biomasa en las hojas y tallos, por lo que el material radioactivo absorbido por las plantas puede eliminarse sin tener que arrancar las raíces. Esto supone una bella, simple e ingeniosa solución para el desastre que tomó la vida de más de 100.000 personas. Tras la explosión del reactor 4, los principales esfuerzos se centraron en disminuir lo antes posible la propagación de material radioactivo. Tras una exhaustiva misión de limpieza en la zona destrozada de la central nuclear, se levantó el primer sarcófago sobre el reactor. Sin embargo, este no estaba pensado para ser una solución a largo plazo, sino una respuesta rápida para contrarrestar la dispersión de material radioactivo. 30 años después de la catástrofe, fue inaugurado el nuevo sarcófago seguro, una estructura similar al de un hangar de aviones con dimensiones tales que puede cubrir por completo el edificio sobre el cual se construyó el sarcófago anterior. El Arca no solo tiene como objetivo actuar como edificio de contención, como el que carecían los reactores de esta planta, sino también como demoler el techo del refugio original, construido 200 días después de la catástrofe. Tras el incidente, los primeros en llegar a la planta fueron los bomberos de Pripyat. La mayoría de ellos se encargaban de labores que les suponía una interacción directa con material radioactivo. Este terminaría impregnándose en la piel de uniformes. Cuando se terminaba con el trabajo, los bomberos eran retirados al hospital de Pripyat para intentar tratar los efectos de la radiación, esto incluyendo a la ropa que usaban. Los médicos, al darse cuenta de lo peligroso que era compartir espacio con los uniformes, mismos que llegaban a pesar hasta 30 kilos, tomaron la decisión de quitarles toda prenda a los bomberos para ponerla en aislamiento. El lugar elegido fue el mismo sótano del hospital, lugar donde hasta el día de hoy se encuentran, convirtiendo a este en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra.
Tras la aparición de tanques, camiones blindados y decenas de militares rusos en la planta, derivado de la invasión ruso-ucraniana, Semenov, el ingeniero encargado de la seguridad y el mantenimiento de la planta nuclear, decidió seguir con su labor a pesar de las amenazas que recibió de los rusos durante los 35 días de ocupación. Tras horas de negociación con la parte atacante, alcanzaron un acuerdo para permitir que los expertos en mantenimiento continuaran con su trabajo, en los que Valery tenía que realizar turnos de casi 24 horas diarias para garantizar que no hubiera fugas radioactivas en la zona, producto del incidente del 86. Los militares rusos saquearon todo tipo de artilugios, manipulando objetos contaminados, cavaron trincheras, levantando polvo contaminado, e incluso usaron los troncos del bosque rojo para hacer hogueras, creando humo radioactivo extremadamente peligroso. Tener al mando una milicia inexperta en el mantenimiento de la planta e interacción con material y entornos radioactivos suponía un peligro no solo para la zona sino para el país. Valery y su equipo dieron la cara ante una milicia armada, sobreponiendo la seguridad de un país sobre su vida. Los liquidadores de Chernóbil fue el apodo que recibió el grupo de científicos, mineros, ingenieros, bomberos y en general personal civil y militar que se empleó voluntariamente para limpiar los alrededores del reactor y las áreas circundantes de la planta nuclear, tras el llamado del Estado y el grupo de científicos liderado por Legasov. Este grupo de entre 600.000 hasta poco menos de 1 millón de personas fueron los que se encargaron de interactuar directamente con material radioactivo, con una protección tan precoz que poca diferencia hacía con ir totalmente descubiertos, pues los mejores equipamientos consistían en trajes con placas de plomo adheridas con goma a ellos, que de poco servían al sostener con la mano restos de grafito contaminado con uranio. Más de 100.000 liquidadores fallecidos fue el resultado de los trabajos de limpieza, 100.000 personas que perecieron tras hacer el trabajo sucio, producto de la negligencia de personas que pusieron sus intereses propios sobre la seguridad de una nación. Liquidadores, quienes algunos de ellos desconocían lo que este trabajo supondría para su salud. A los liquidadores, de quien hablamos anteriormente, se les fueron otorgadas varias medallas por su participación en la contención del material radioactivo en la planta de Chernobyl. La primera de ellas fue la medalla de valentía de bombero y la segunda fue la medalla de liquidador. Una medalla de forma cruz griega radiante, hecha de metal, recubierto con esmalte, con la inscripción de participante en la campaña de limpieza y con el código de identificación de la central nuclear de Chernobyl, en la que en el centro muestra un círculo azul celeste con una gota de sangre siendo cruzada por 3 haces que representan los 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma. En la película Coraline hay un par de referencias a los liquidadores de Chernobyl. En ella, el señor Bobinsky porta esta medalla de liquidador en su pecho. Esta podría ser la razón por la cual este personaje tiene esa apariencia tan única en la película, pues habría estado expuesto a una muy alta cantidad de radiación. Haciendo una rebuscada simplificación, podemos explicar el funcionamiento de una central nuclear de la siguiente manera. Haciendo uso de la fisión nuclear mediante un núcleo con material radioactivo, se hierve agua para hacer girar, con el vapor resultante, una turbina que genera electricidad. En la reacción de fisión se da la división de los átomos para liberar neutrones. Esta reacción es volátil e impredecible, pues una reacción de fisión lleva a otra, siendo sencillo causar un efecto bola de nieve imparable en cuestión de segundos. Para controlar la fisión en una planta nuclear, los reactores utilizan barras de control hechas de elementos como plata e iridio. Estas barras absorben los neutrones liberados durante la fisión y disminuyen la velocidad de reacción. En el caso de Chernóbil, las barras se componían de boro que se encargaba de desacelerar las reacciones, pero por un error de diseño, las puntas de las barras estaban compuestas de grafito, material que aumentaba la tasa de fisión. A la 1:23 am, 40 segundos después de que comenzara el experimento, alguien presionó el botón de apagado de emergencia, siendo aún desconocida la razón y la persona que presionó el botón. Al hacerlo, se suponía que el apagado de emergencia hundiría las barras de control dentro del reactor sobrecalentado y lo enfriaría por completo. Al presionar el botón, las barras de control con punta de grafito se sumergieron en el agua de refrigeración, y aunque el boro de las barras debería de desacelerar la reacción, las puntas de grafito aumentaron brevemente la fisión en el núcleo. La reacción inicial fue tan poderosa que rompió las barras de control, lo que provocó que se atascaran cuando apenas habían alcanzado un tercio de la profundidad que debían alcanzar, por lo cual solo las puntas de grafito reactivo quedaron hundidas dentro del agua refrigerante.
El reactor generó más vapor del que podía ventilar, las reacciones de fisión se desencadenaron y la presión del vapor causó una explosión que rompió las líneas de combustible e hizo volar el techo del reactor. Inmediatamente después, una segunda explosión arrojó trozos de grafito en el área circundante, comenzando a propagar la radiación e iniciando la historia que ya conocemos. Las nubes radioactivas que poco a poco iban abarcando más territorio europeo con ayuda de las corrientes de aire trazaron su camino hacia Irlanda del Norte. Esto no supondría un problema grande si no fuera porque en la fecha en la que la nube llegó al país, entre el 2 y 4 de mayo, se trataba de una temporada de lluvias en Irlanda, donde la radiación descendió y terminó afectando cosechas, territorio y materia prima, leche en polvo una de ellas. Una mezcla de intereses terminó afectando a las personas menos favorecidas de México, pues Irlanda no consideró importante advertir a países importadores los riesgos de la radiación que presentaba la leche en polvo, y México consideró más importante comprar este producto a un precio más bajo que salvaguardar la salud de quienes lo pudieran consumir. Al mismo tiempo, se ignoraban los mensajes que la Organización Mundial de la Salud y el embajador de México en Brasil ya le daban al país. Y mientras Brasil y otros países americanos rechazaban la barata leche irlandesa, a México no le importó comprar bajo a costa de distribuir leche contaminada. Una de las soluciones que se implementaron para reducir la propagación del material radioactivo tras la explosión fue lanzar desde helicópteros y hacia el núcleo del reactor una mezcla de materiales que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. El boro, absorbente de neutrones, evitaría que se produjera una reacción en cadena. El plomo estaría destinado a contener la radiación gamma. La dolomita serviría como una fuente de dióxido de carbono que ahogaría el fuego, y la arena y arcilla mantendrían la mezcla unida y homogénea. Tras casi 20 días, 1.800 vuelos y 5.000 toneladas de materiales arrojados, se comprobaría que ninguna de estas misiones había dado en el blanco, sino que destruyó aún más lo que quedaba de la estructura original del blindaje biológico superior y contribuyó a la liberación de radionucleidos a la atmósfera. El corredor de distribución de vapor debajo del reactor 4 de Chernóbil sostiene hasta ahora el récord de ser el lugar más peligroso del planeta, pues fue aquí el lugar donde después de la explosión, la masa fundida del núcleo del reactor goteó y solidificó en forma de estalactitas, formando una masa tan radioactiva que en el momento en que se descubrió, era capaz de causar mareos a cualquier persona que se mantuviera por 30 segundos a una distancia de 1 metro. Y si se prolongaba la estancia, en tan solo 2 minutos era capaz de descomponer la materia celular, causando erupciones en la piel y hemorragias internas graves al individuo, culminando con la vida del mismo en tan solo 2 días. Pese a que el hormigón, la cerámica, las piedras, el uranio y los materiales que componen a la pata de elefante con el paso del tiempo han disminuido un poco la radiactividad de este corium, el corredor de la planta nuclear de Pripyat se mantiene aún con el título del lugar más peligroso del planeta. Si hubo una etapa en la historia donde el inicio de una tercera guerra mundial no era una idea tan rebuscada, fue en la Guerra Fría. En este periodo, la URSS y Estados Unidos se encontraban en una carrera de poderío, no solo armamentístico sino también científico. Ambos países desarrollaron proyectos para la defensa nacional. El proyecto HARP, por parte de la URSS, es un ejemplo de ello. La Unión Soviética, ante la posibilidad de que Estados Unidos pudiera atacarles con un misil de largo alcance, plantearon la posibilidad de construir armas defensivas con las cuales neutralizar este tipo de amenazas. Construir un radar de enorme tamaño que fuera capaz de recibir las señales que rebotan en la ionosfera permitía tener una monitorización completa de la Tierra para enfrentar un hipotético ataque. Al proyecto se le dio marcha, sin embargo, las señales de radio emitidas delataban la presencia de la antena en territorio soviético. Aunado al poco conocimiento que se tenía del funcionamiento de la ionosfera, provocó el fracaso del mismo. Para desviar la atención que ya se había puesto sobre la existencia de la antena, el Estado soviético planteó un incidente en una de sus plantas nucleares, uno lo suficientemente pequeño para no causar perjuicios al país, pero que al mismo tiempo bastara para desviar la atención pública. Al final el cometido soviético fue logrado, la atención pública fue desviada, pero ahora las personas hablaban del desastre nuclear que contaminó a casi todo un continente. Existen incoherencias con los actos que realizaron los trabajadores encargados de llevar a cabo el simulacro del funcionamiento de la planta con poca electricidad.
Había más gente de lo normal en la planta días antes del incidente y no se supo quién fue la persona que pulsó el botón de emergencia justo después iniciada la prueba. Existe una teoría que afirma que fue la CIA la responsable de causar el accidente para debilitar el Estado de la Unión Soviética. Sin embargo, no fue la primera ni será la última teoría que ponga como responsable a este organismo sobre algún incidente. No han sido solo los girasoles quienes han absorbido parte de la radiación producto del desastre. Han sido igual los densos bosques de pinos que rodean a la central. Los bosques y campos circundantes durante los años posteriores a la explosión estuvieron sujetos a una densa nube de lluvia radioactiva que incluía, entre otros elementos, cesio-137, estroncio-90, isótopos de plutonio y otras partículas radiactivas. Estas partículas, al ser absorbidas por los árboles, provocaron la muerte de los mismos, dejando una huella en ellos que en sus primeros años de muerte se manifestó dejando una pigmentación rojiza en los árboles, y aunque hoy en día el bosque rojo ha ido perdiendo su característica coloración, sigue siendo un almacén de radioactividad. Ya conociendo la historia y consecuencias del desastre nuclear, resulta imponente observar la estatua de un ángel sosteniendo una trompeta contra sus labios en la zona de exclusión de Chernóbil. La estatua, creada por el artista ucraniano Anatoly Haidamaka, es el monumento del tercer ángel, un tributo para quienes murieron en uno de los peores desastres nucleares del mundo.